continuamos en la mañana del domingo con toda la fuerza de la radio en vivo. ¿Cómo está mi querida Romina Segli? Hola, buen día, Carlitos. ¿Cómo estás? Vos, toda la audiencia por acá, muy bien. Acá vamos echándole ganas como cada día, echándole ganas con la sana intención de seguir aprendiendo como corresponde. Y entrando directamente, Romina, en programas anteriores a este domingo habíamos estado hablando de comunicación y de la espera. Dos cosas importantes, comunicar y esperar. Pero hoy vamos a hablar y a sumar otro desafío que tiene que ver con el mundo del niño o de la persona autista. Y la pregunta concreta para iniciar esta conversación es: ¿qué son los desafíos sensoriales del autismo, Romina? Las personas autistas de repente procesan la información y los estímulos del entorno de maneras diferentes al resto de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden percibir los sonidos, las luces, las texturas, los olores con mucha más intensidad. A eso se le denomina hipersensibilidad, o a veces con menos intensidad. Claro. Entonces a eso se le denomina hiposensibilidad. Es decir, presentan un procesamiento sensorial atípico. No es un capricho, no es una conducta extraña, es una forma diferente justamente de recibir esa información del mundo que nos rodea, porque estamos repletos de estímulos. Cuando entendemos esto, muchas conductas empiezan a tener sentido. Por ejemplo, las personas autistas que se tapan los oídos, o las personas que huelen a otros. Mi hijo, por ejemplo, cuando era chiquito, tenía mucha hipersensibilidad auditiva y él se tapaba los oídos con el mínimo ruido que hubiese. O también ahora se le da por oler a la gente, buscar ciertas texturas. Nosotros tenemos unas colchas que usamos en inviernos con pluma de ganso y a él le encantan, pero él se quiere tapar con esas colchas, no importa si estamos en invierno o en verano. Entonces todo esto tiene que ver con la sensorialidad. Y también puede haber diferencias en la termopercepción, es decir, cómo perciben la temperatura del ambiente, cómo perciben el calor o el frío. Algunas personas, por ejemplo, son extremadamente acaloradas y las vas a ver en invierno de remerita. O mi hijo que anda de Crocs en invierno y no se pone medias, y vos le tocas los pies y decís: este chico debe tener frío, y no, y tiene el pie en una temperatura normal. O personas extremadamente friolentas, que en verano vamos a estar de busito. Así que bueno, tiene que ver con eso la sensorialidad. Y algunos ruidos o luces, lo que he leído, o lugares pueden resultar un tanto abrumadores, ¿no? Tal cual, sí. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso puede entrar en estado de alerta más rápido. Por ejemplo, un ruido que para la mayoría de la gente es tolerable puede sentirse muy invasivo y hasta doloroso para las personas autistas. Lo mismo puede pasar con las luces fuertes, con las multitudes o con muchos estímulos juntos. ¿Qué pasa? El cerebro recibe demasiada información al mismo tiempo y le cuesta filtrarla. Y hay evidencia también de esto que muestra que aproximadamente entre el 70 y el 90% de las personas autistas presentan desafíos del índole sensorial. Entonces, comprender esto también puede cambiar la mirada. Y muchas conductas que de repente pueden parecer caprichos o que la persona es maleducada, en realidad son son respuestas del sistema nervioso ante esa sobrecarga sensorial. Por ejemplo, en la escuela, los chicos, hay muchas veces que los chicos dentro del espectro o con esta sensibilidad auditiva o sensorial entran en crisis y gritan, saltan. Entonces, lo primero que piensa el docente es que ese chico es maleducado, es caprichoso, le falta límites, cuando a lo mejor está teniendo una crisis del índole sensorial. ¿Por qué? Porque fue acumulando ese cuerpo, fue acumulando el ruido de la tiza, el ruido de los bancos, el ruido de la seño gritando, hasta que detona y entra en crisis y empieza a saltar, a gritar, a golpearse, a tirar bancos. Cuando no se entiende esta cuestión de lo sensorial, ese chico pasa por maleducado. ¿Y qué puede pasar cuando una persona autista se siente sensorialmente abrumada, como el caso que estás mencionando ahora? El cuerpo entra en ese estado de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona asociada al estrés, y eso puede generar mucha ansiedad, irritabilidad, necesidad de escapar del lugar, dificultad para comunicarse,
lastimarse, agresiones, autolesiones, y si la sobrecarga continúa es un colapso y es un caos enorme. La persona se puede llegar a desregular muchísimo. Por ejemplo, cuando Lázaro era chico y se sentía muy abrumado, él empezaba... No, había que calmarlo, acompañarlo en ese momento, obviamente también hacer algo al respecto, sacarlo de ese lugar ruidoso, llevarlo a un lugar más calmo. O sea, básicamente lo que sucede es que el sistema nervioso empieza a pedir ayuda. ¿Y cómo lo manifiesta? Con estas crisis, con estos gritos, con llantos o con dificultades para comunicarse, ¿no? Claro, en días anteriores, Romina, vos hacías mención y contabas en un video que cuando van al río, Yayi, tu hijo, disfruta muchísimo la arena. ¿Qué pasa ahí a nivel sensorial? Bueno, la arena particularmente ofrece esa, digamos, información sensorial que muchas personas dentro del espectro del autismo necesitan. Información táctil, textura, temperatura, presión. Cuando Lázaro va al río, por ejemplo, él se tira en la arena de lo más pancho y te das cuenta que lo está disfrutando mucho. ¿Por qué? Porque está recibiendo esa información que su cuerpo necesita. O sea, ese estímulo que lo ayuda a él a regularse. Por eso yo en ese video contaba que es como una terapia en vacaciones ir al río. ¿Por qué? Porque los chicos están conectados con el agua, con la naturaleza, con la arena, lo cual puede ser muy relajador para el sistema nervioso. Claro, porque aparte es como una terapia ocupacional, porque se va integrando sensorialmente, en este caso a la arena, el contacto con el agua, y va procesando el sistema, digo yo, ¿no? El sistema neurotransmisor de su cerebro se mantiene como una terapia ocupacional, y el entorno también, que es un entorno de naturaleza, creo que también le favorece en gran manera, ¿no? Claro, totalmente, sí. La terapia ocupacional es la prestación o justamente el abordaje que atiende a todos estos desafíos del índole sensorial. Claro. Y bueno, en verano, como los chicos no tienen terapias en vacaciones, que está bien que descansen de terapeutas de escuela, llevarlos al río o quien está cerca del mar es fabuloso. No quiere decir que a todas las personas dentro del espectro les guste, quizás a algunas no les gusta. Lógico. Porque tenemos que siempre recordar la diversidad que hay también dentro del espectro, ¿no? Es decir, aparte, mira, Romina, cada ser humano es un mundo distinto y distante uno del otro. Hay que partir de esa base y cada huella digital es única. Por eso la comprensión de estos casos puntuales, nosotros acá hablamos a nivel general, ¿verdad? Pero hay casos puntuales, claro que sí, sin lugar a dudas. Totalmente, sí. Yo siempre digo que no tenemos que generalizar, así como no existen dos personas neurotípicas o sin ninguna discapacidad o diversidad en el mundo, tampoco existen dos personas autistas iguales, por más de que compartan ciertas características parecidas. Claro. Pero van a ser completamente distintas en la comunicación, en los desafíos, en la sensorialidad misma de la cual estamos hablando ahora. Sí, señora. Tanto la familia como la escuela tiene un alto grado de responsabilidad para el acompañamiento ante estos desafíos sensoriales. Romy. Es importante acompañar estos desafíos, ¿no? ¿Cómo acompañamos las familias o las escuelas? Bueno, primero, observar sin juzgar para conocer a la persona. Cómo responde ante el mundo y ante todos esos estímulos que nos rodean. Segundo, adaptar el entorno cuando sea posible. Si hay demasiados ruidos, bueno, reducir los ruidos, anticipar situaciones donde va a haber mucha gente, donde va a haber una fiesta de repente, ofrecer espacios más tranquilos. También podemos ofrecer objetos de calma. Nosotros en la Fundación por la Inclusión Plena tenemos un proyecto que tiene que ver con esto de la sensorialidad, que se llama Espacios Sensorialmente Amigables. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las escuelas, hablamos de todos estos temas de la sensorialidad, de los desafíos sensoriales que pueden tener muchos estudiantes, y les ofrecemos cajas con objetos sensoriales que pueden ayudarles a regularles. De acuerdo. Con diferentes texturas, con pelotitas antiestrés, con pop-its, con instrumentos musicales suaves, para que los docentes
docentes puedan implementar esas cajas en distintos momentos de la jornada escolar. Y no esperar que los chicos se saturen o se abrumen sensorialmente, sino justamente pensar esos momentos de calma, y no solamente para los chicos dentro del espectro, nosotros lo planteamos para todos los estudiantes, porque todos en algún momento nos desregulamos sensorialmente y necesitamos esos espacios de calma. Querida Romy, siempre un placer estar en contacto contigo. Acá tenemos un reloj que nos va indicando cuando tenemos que empezar a alargar la nota. No hay problema. Me sabrás comprender. Pero bueno, te dejo las palabras finales para el cierre, entonces, a modo de reflexión para nuestra querida audiencia de los domingos. Bueno, poder acompañar a las personas autistas en sus desafíos sensoriales y poder ofrecer justamente estrategias de autorregulación, de respiración. ¿Por qué? Porque cuando el entorno acompaña, baja la ansiedad, mejora la participación y hay verdadera inclusión. Muchas gracias, Romina Seglik. Un placer haber compartido contigo este diálogo en la mañana del domingo. Te espero el próximo domingo entonces. Nos vemos, Carlitos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Un abrazo grande. A pasarla bonito, ¿eh? Buena semana, Romy. Buena semana. Chau, chau. Romina Seglik viene a contarnos una historia que en el aire va flotando, hablando de empatía, de amor sincero, un vínculo eterno, un lazo verdadero. Su voz nos envuelve suave